Así que queremos charlar un poquito con Gustavo Campana, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Un gran abrazo a todos los compañeros y compañeras de Urbana. ¿Cómo va? Todo bien, aunque hemos tenido momentos mejores, Por supuesto, pero por también supuesto. peores. Sí, Y de eso queríamos también hablar es con muy vos, cierto. Sí, porque a mí me gusta, hace muchos años, cuando cada vez que se hablaba del neoliberalismo, en la época de Macri, en la época, en otros momentos, con la Alianza, echar mano al poema de Cazuza, el poeta brasilero, que después acá hizo la Versuit, que me parece una de las mejores definiciones del liberalismo, que es un museo de grandes novedades. Ujú. ¿Es un museo de Bueno, grandes mirá, novedades lo que nos trae Milei? no, no. A ver, yo creo que los dos modelos, el modelo de país y el modelo de colonia, son dos datos viejísimos que van renovando protagonistas y acicalando eh, algunas facetas que necesitan ayornarse a lenguajes nuevos, pero estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? El modelo de país tiene que ver con soberanía política, con independencia económica, tiene que ver con industria nacional, tiene que ver con derechos laborales, los derechos de tercera y cuarta generación, tiene que ver con el pensamiento nacional, tienen que ver con la distribución de la riqueza, tiene que ver con ese círculo virtuoso de la economía que se mueve a partir de la demanda comercial de la mano del salario obrero y con la demanda comercial, mayor demanda industrial y con las dos demandas, demanda laboral, qué sé yo, todo lo que tiene que ver con lo virtuoso del modelo de país. Y enfrente hay achique, ajuste, endeudamiento permanente, fuga de capitales, patria financiera, industricidio, intento de matar para siempre la salud y la educación pública. Por lo tanto, ahí no hay otro modelo de país. Entonces hay una confrontación hace 213 años entre un modelo de país y un proyecto de colonia. El neoliberalismo, lo que antes eran los conservadores, los gorilas, los liberales, los neoliberales y estos del presente que tienen una alta dosis de fascismo, son parte de una estructura muy vieja, tan vieja que lo único que yo escuché de Milei en los últimos días es una suerte de menemismo explícito, prácticamente copiando cada una de los ítems que va a supuestamente presentar su plan de acción a partir del próximo 10 de diciembre. Y después un armado con retazos de lo peor de la historia contemporánea argentina, sumando a esto, obviamente, el videlismo, el setentismo de Villarroel, que lejos de ser negacionista, es una enorme apologista de la última dictadura. Entonces, ahí hay una mixtura eh, terrible, cruel, cínica y muy peligrosa. Pero de nuevo esto no tiene absolutamente nada. Por eso decíamos lo del gran museo, ¿no? Ahora, a lo largo de esos ciclos que vienen desde hace 213 años, esta nación en disputa, desde el fondo de su historia, ¿qué fue lo que sucedió con cada uno de esos ciclos? Porque nos ofrecen la redención en una cantidad de años con la promesa de un retorno a un país de hace más de un siglo, del comienzo del siglo XX, donde supuestamente éramos una potencia y donde vivíamos todos felices y comíamos perdices. Pero me parece haber leído cosas distintas. ¿Cómo es? Bueno, eso nunca fue así. Ese país del que se apoderan los conservadores después de la conquista del desierto y que establece quiénes van a ser los dueños de la tierra y a su vez los dueños de la vida y de la muerte de quienes la habitan, se constituye como la séptima economía del mundo sin distribución de la riqueza
y son 20 o 30 familias las que no saben lo que hacer con la guita y un pueblo muerto de hambre. Es ese el pueblo de aquel cuadro de Sin Pan y Sin Trabajo, por ejemplo, ¿no? Que te muestra sobre finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la desesperación del laburante. Es un momento de los 800 cadáveres de la Semana Trágica en los talleres de Bacena por pedir 8 horas de laburo en 1919, son los 1.400 fusilados de la Patagonia por pedir un botiquín en inglés y castellano, velas y mantas, son las más de 200 muertes de la forestal en 1922, etcétera, etcétera. Entonces, suceden algunos movimientos que son, en algunos casos, mucho más profundos que otros, pero que se inician con el voto universal y secreto, con las 3 revoluciones radicales para que el régimen negocie, y que van a terminar en 1930, entiendo yo, fundamentalmente para aniquilar el sueño que había sido construido por Mosconi con la primera petrolera estatal del mundo, de sacar de la República Argentina o de quitarle peso a las multinacionales petroleras, ¿no? a la Texaco, a la Standard Oil, a la Shell. Vendrá la década infame con fraude patriótico, aparecerá el primer peronismo y serán 9 años de una revolución de derechos, de creación de la industria nacional, la liviana, la pesada, la independencia económica. Y eso va a terminar con el bombardeo de junio del 55, con cerca de 400 cadáveres, 2.000 heridos, el golpe de septiembre, que tiene 2 datos anteriores, que son el intento de golpe del 51 y las bombas en la boca del subte de Plaza de Mayo de abril de 1953. Las bombas sobre la plaza en el 55, los fusilamientos del 56, el plan Conintes en tiempo de Frondizi, los fusilamientos de Trelew, 18 años de exilio y proscripción a través del decreto 4161. La pucha, hubo un plan de aniquilamiento muy fuerte, muy sostenido y una resistencia del campo nacional y popular en general y del peronismo en particular, que le han contado al oído a la derecha que hay cosas que no mata la muerte, ¿no? Después de eso, más de 500 centros clandestinos de detención, tortura y muerte desde el 76, 30.000 desaparecidos, robo de bebé, vuelo de la muerte, exilio, presos políticos y el regreso de la democracia malherida, yo te diría bastante vejada por la ley de entidades financieras, por la ley de inversiones extranjeras y más de 400 decretos de la dictadura convertidos en ley, que son parte del 10% de las leyes que hoy rigen en nuestro país. Entonces tenés una economía establecida como una zona liberada desde hace mucho tiempo, casi medio siglo, y que es una enorme asignatura pendiente cambiar para que eso no vuelva. Vale remarcar esto último, Gustavo. 400 decretos, el 10% de los decretos se transformaron en ley durante la dictadura cívico-militar genocida, hoy son ley. Más de 10 años de un vigoroso proceso, 12 años y medio concretamente, de un vigoroso proceso de participación, de ampliación de derechos en muchísimos aspectos, no pudieron cambiar ese corazón de lo que la dictadura cívico-militar trajo a la Argentina, que fue el cambio de la matriz económica, que a lo largo de la historia había estado en disputa, pero que desde la llegada del peronismo ni siquiera otros golpes de Estado habían logrado modificar. Esa idea del valor agregado, un desarrollo industrial, Martínez de Hoz y sus discípulos que llegan hasta hoy, Cavallo, ¿no? los Sturzenegger, todos ellos, construyeron una matriz sobre la cual luego se apalancaron los otros intentos de modelo neoliberal, como el del menemismo. Sí.
se logró modificar la Carta Orgánica del Banco Central para generar desde ahí una orden de que el flujo financiero tuviera un destino de producción en un porcentaje importante, y el único proyecto que se presentó en el Congreso para cambiar la ley de entidades financieras de la dictadura creo que era de Heller y perdió estado parlamentario porque nunca pudo tratarse. Se modificó esa relación económica en otros aspectos, pero nunca el dato madre, ¿no? Podríamos plantearlo de esa manera, ¿no? Más allá de una distribución de la riqueza que había llegado al 50% para los trabajadores, o el sueldo medido en dólares más alto de América Latina, o como dijo el Banco Mundial, la triplicación de la clase media en esos 12 años. Pero quedó el huevo de la serpiente intacto para operar en el momento en que otra vez encontrara tierra fértil. Y el macrismo generó desde ese lugar una especie de, con Levac, con Leilic, y generó una especie de paraíso financiero con el Terry Craig, que es como la traigo en dólares, la cambio en pesos, la coloco en letras, obtengo una ganancia que llegó a ser del 70% anual, y después vuelvo a cambiarla a dólares y a sacarla sin que nadie me pregunte nada. Entonces, en ese juego de triunfos y de derrotas, no cabe ninguna duda que ahí hay un huevo de la serpiente vivito y coleando, y que responde a lo que Martínez de Oz planteó cuando dio su último discurso, el de la despedida, y entraba Sigot en su reemplazo, y Viola se hacía cargo de la dictadura que dejaba Videla, y dijo: no digo adiós, digo hasta siempre. Y ese hasta Y siempre lo expresa económicamente la propuesta de Milei. En parte, en gran parte, no cabe duda, porque, mirad, si Milei no puede pronunciar una palabra, hay dos o tres que no pronuncia nunca. Una es patria, la otra es industria. Industria nacional, mucho menos, pero no está en la cabeza de una suerte de gran mesa dinerista de trabajo manufacturero, porque obviamente en ese proyecto de colonia está en que nosotros seamos compradores compulsivos de productos elaborados, y no entra dentro de esa matriz la industria nacional. Y ahí hay un Martínez de Oz y la publicidad, la vieja publicidad de la silla, vivita y coleando, ¿no? Volver a convertirnos en factoría, división internacional del trabajo del siglo XIX. Nosotros somos proveedores de materia prima, y el norte se va a encargar de darnos desde zapatos hasta planes económicos. Así que sin duda sobreviven retazos de Martínez de Oz, de Cavallo en sus dos etapas, y, y una cultura menemista en cuanto a privatizaciones que la expresa continuamente. Dentro de esto último que señalás aparecen los medios públicos. Vos Sí. estás desempeñándote ahí en una de las gerencias en Radio Nacional con una programación realmente importante, a mi gusto, eso va en gustos, dicen. Sí, sí, claro. Pero, ¿qué es Radio Nacional? ¿Por qué hay que ensañarse con el sistema de medios públicos de la nación? Bueno, yo creo que es una bandera que agitan como aerolíneas cada vez que necesitan algún grito tribunero, más efectista que efectivo, ¿no? A ver, Radio Nacional es parte de un sistema de medios públicos que depende en gran parte de RTA, y RTA, que es sobreviviente de la ley de medios, contiene a la oposición en su directorio porque así lo marca la ley. Por lo tanto, es el primer dato que hay que tener en cuenta cuando hablan casi de Radio Nacional como una especie de gigantesca unidad básica destinada al adoctrinamiento, ¿no? Después son 50 emisoras que, sumadas las FM, es un conglomerado de 104,
donde tenés compañeros y compañeras que entraron hace 30 años, hace 20, hace 10, hace 8, 7, 5. No hay una uniformidad en cuanto a lo ideológico, en cuanto al discurso, aunque por supuesto se sostiene la columna vertebral, el eje, desde las decisiones que toma la gerencia artística y que a lo largo y a lo ancho de todo el país invita permanentemente a las distintas representaciones de la oposición a manifestarse. Es el surtidor de YPF por la ruta por donde no pasa nadie, es la posibilidad de escuchar radio con un aparato receptor y un par de pilas en los lugares donde no hay internet, es mensaje al poblador, sobre todo en los espacios más lejanos y cordilleranos, donde todavía una persona se comunica utilizando la radio como puente con otra de manera directa sobre un tema familiar, laboral. Es el custodio de nuestras tradiciones, las que no custodia el mercado por decisión de las discográficas, por ejemplo, a las que ya no les interesa programar a Cuche Leguizamón porque no es novedad, a Armando Tejada Gómez, a Hamlet Lima Quintana, qué sé yo, a centenares de hombres y mujeres que forman parte de nuestro acervo cultural, de nuestro patrimonio cultural. Y eso dicho a través de 50 puntos del país, donde lo hacen con sus tonadas, de la mano de sus tradiciones más queridas. Entonces somos un mosaico de la argentinidad y somos soberanía, con radio en la Antártida, con 2 radios en Tierra del Fuego que llegan hasta Malvinas. Todo eso es Radio Nacional, no es solamente LRA1, es un mapa. Y ahí hay un grado de ignorancia muy fuerte. Primero sobre lo que somos. Y en función de eso se revolean cualquier cantidad de situaciones que no existen, ciencia ficción, que elaboran hombres y mujeres de una oposición que, insisto, te descubren el día que entran por primera vez, ¿no? Les pasó en Tecnópolis, les pasó en el Kirchner, en infinidad de lugares que no conocían, y cuando lo conocieron, mira vos, así que hablaban de esto. Y acá pasó exactamente lo mismo, en los 4 años de macrismo. Algunos conductores que después de la primera semana, al aire, plantearon su agradecimiento porque encontraron que acá había profesionales. Y cuando hablamos sobre todo de operadores y de técnicos, todos los que formamos parte de este mundo hace décadas, sabemos que los que trabajan en esta emisora generalmente hacen un contraturno en cualquier radio privada y son los mismos, como sucede con los docentes en la escuela pública y en la privada, con los médicos en hospitales y en sanatorios, pero el grado de ignorancia sobre Radio Nacional generaba que cuando llegaban acá, pero al final acá había gente que no eran, no sé, un reservorio de la cámpora, los que apretaban los botones, los potes de una consola. Bueno, esa locura la hemos vivido durante 4 años. Y bueno, y ahora habrá que resistir otros 4. Sin duda. Sin duda. Bueno. Acá, por ejemplo, Ana Gershenson, la primera directora que tuvo la Radio Nacional del Macrismo, llegó a decir, ¿por qué no desactivamos el archivo si total está todo en YouTube? Y no venía de una verdulería, venía de años en el periodismo. Acá perdimos 300 compañeros sobre despidos encubiertos, lo que nunca te cuenta Lombardi, a través de retiro voluntario, jubilación anticipada, no renovación de contratos a partir del 17. Hemos padecido mucho y hemos resistido mucho. Lo digo no como subdirector ocasional en estos 4 años. Soy trabajador
de la radio hace 13 y lo que te lo cuento desde ese lugar. Gustavo Campana, amigazo, abrazo grande. Abrazo grande. Un gran abrazo para todos los compañeros y compañeras que hacen esta hermosa patriada de Urbana, que va a quedar sin duda, como nos ha pasado a tantos en otras ocasiones, en el corazón de la militancia de los medios. Son patriadas que no se olvidan y seguramente uno cuando tome distancia dirá, mira vos lo que hicimos. Mira qué bueno, qué semilla que dejamos en un lugarcito de los medios de comunicación. Gran abrazo para todos. Abrazo. Bueno, ahí estaba entonces, Gustavo Campana, un gustazo que nos dimos en este rato acá en Urbana TV.